Hola a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? De nuevo transmitiendo desde la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. Continuando con nuestro tiempo devocional, como todas las tardes, en este año 2020 iniciamos esta dinámica, recordándoles que la idea es abarcar las diferentes cartas o libros en 21 días. Mientras estamos en cartas, que son de apenas unos cuantos capítulos, iremos cada día en unos cuantos versículos. Pero luego que abarquemos algún libro que sea más allá de unos cuantos capítulos, pues tal vez no podamos leer todos los versículos, pero sí vamos a leer versículos claves con temas específicos. ¿Cuál es el motivo de que sean ciclos de 21 días? Para que en corto tiempo podamos ver todo el mensaje de cada carta relacionado con toda la Biblia y con el Evangelio y con Cristo mismo, pero que al mismo tiempo genere en nosotros un estímulo a ser dedicados e iniciar, continuar y finalizar un aprendizaje en la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14 y siguientes dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sabiduría de lo alto. Recuerdan que al inicio de la carta, en los primeros devocionales, hablamos de que la carta nos manda que si alguno necesita sabiduría, la pida a Dios. Y como en toda la Biblia, tenemos que recordar que la sabiduría por la palabra de Dios no es el simple hecho de acumular conocimientos, sino de aplicarlos a la vida práctica por medio de la fe en Cristo, para la gloria de Dios. De que lo que sepamos, saberlo vivir y saberlo usar para nuestra vida. Recuerdan que a estos días anteriores hemos estado en el capítulo 3 hablando sobre el hablar, domar la lengua. De una misma boca no salgan dos tipos de aguas, de bendición y maldición, sino aprender a predominantemente bendecir antes que maldecir. Y hablábamos de que eso está conectado directamente con el corazón. Pues hoy Santiago, para hablarnos de la sabiduría de lo alto, nos dice que quien es sabio y entendido muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos está diciendo no solamente hable correctamente, sino que su conducta ya se nos va más allá, lo que hace en la práctica sea con sabiduría, pero no cualquier tipo de sabiduría, sabia mansedumbre. Humildad, mansedumbre, son vocablos que casi siempre se relacionan en la palabra de Dios. 2 o 3 palabras en el original griego, una a veces se traduce como humildad o como mansedumbre, la otra también, a veces están juntas. Lo que significan es permanecer firmes en la voluntad de Dios frente a las circunstancias, frente a nuestras propias tentaciones, frente al embate externo de las dificultades, frente al embate interno de las debilidades. Permanecer, eso es humildad. Saber hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no simplemente por ganarle a los demás, sino por ganarnos a los demás para Cristo. Entonces esa sabiduría no es la que el mundo enseña, porque dice ahí: si tenéis celos amargos y contención. Celos y contención es una fórmula que se repite en 2 versículos de este texto que vemos hoy. En vuestro corazón, y ya baja el corazón. Lo que hablamos, lo que hacemos tiene que ver con nuestro corazón.
Si hacemos las cosas porque tenemos celos, porque tenemos contención, que es pleito, que es ganas de confrontación o de conflicto, pues no nos jactemos porque sabemos mucho, porque supuestamente somos muy inteligentes o muy sabios. No debemos mentir contra la verdad, dice el texto bíblico, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, sino dice tres términos ahí muy importantes que parecieran llevarnos a una escala cada vez más baja de sabiduría o cada vez más profunda de lo que no es sabiduría, sino que es una sabiduría más bien terrenal, animal, diabólica. Entonces algunos han dicho, lógicamente la terrenal no es que simplemente sea de terrícolas, sino que está hablando de este mundo, no una sabiduría que viene de los cielos, mundana podríamos decir, como la cualquiera de este mundo. Si me hacen hago, si me ayudan ayudo, si colaboran colaboro, si me tratan bien trato bien, si me ofenden ofendo, es lo normal. Ahora, más allá, animal estaría hablando, aunque la palabra animal puede que no se refiera directamente a los seres vivos que no son seres humanos, puede referirse más bien a lo almático, a lo emocional, muy emotiva, muy emocional, muy instintiva, sí puede llevarse hasta el sentido de instintivo como los animales, es decir, de reacción simplemente, ya no solamente mundano o terrenal como los hombres, sino animal en el sentido instintivo, como un ser que aunque esté vivo como todos los animales, no es imagen de Dios y no está actuando por conciencia y por la relación con un ser que lo creó. Y peor aún, demoníaca o diabólica. ¿Qué está queriéndose decir? Algunas versiones bíblicas traducen demoníaca, relacionado con el mismo Satanás. Y lógicamente lo peor y lo más profundo es que, como dicen por ahí en nuestro argot colombiano, así paga el diablo, así paga de mal el diablo a quien bien le sirve. La realidad es que lo peor de la sabiduría es la demoníaca o diabólica, que no quiere sino oponerse a Dios, por más que a Dios le haya dado la misericordia a un ser de crearlo, él se rebela contra el Creador. Entonces es profundizar cada vez más en celos y contiendas hasta el punto de actuar como el mismo diablo o como los mismos demonios. No porque los demonios no estén allí, sino porque están allí es porque precisamente nosotros actuamos como ellos. Eso no es sabiduría. Donde hay celos y contención, vuelve y repite en el versículo 16, hay perturbación y toda obra perversa. Si mi corazón está lleno de celos, envidia, confrontación, conflicto, va a haber problemas, perturbación, conflictos, obra perversa, a obrar de forma insidiosa, con maldad. Pero en la Biblia siempre los peros son espectacularmente importantes. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y de ahí se desprende lo demás. Primeramente es pura, es decir, no tiene esa mezcla. Recuerden que antes decíamos el día de ayer que debe salir un solo tipo de agua por la boca, no amarga y dulce. Es pura, se purifica en la voluntad de Dios, trata de no contaminarse con lo que el mundo enseña, mucho menos con la parte instintiva o reactiva de un ser animal que no es pensante o que no medita o que no tiene conciencia como el ser humano que le ha dado Dios. Al ser humano le ha dado la conciencia a Dios, ni mucho menos como el diablo. Es pura, quiere ser solo conforme es su Señor y su Dios. Y después de eso se vuelve pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no de malos frutos de conflictos, problemas y dificultades. Pacífica, amable, benigna, es decir, todo lo bueno, todo lo puro, sin incertidumbres, sin hipocresía, sin dobleces. ¿Será que esta persona hoy me dirá que sí, mañana me dirá que no? No sabemos cómo es. Se acomoda de acuerdo a las conveniencias, no sabemos que siempre dice lo que es correcto, sabemos que este creyente, por ser un hijo de Dios, es amable, por más que lo traten mal, sabemos que aunque está tentado a hacer las cosas malignas como cualquiera, trata de hacer lo que es bueno, y sabemos que por más que esté en conflicto y dificultades, trata de mantener la paz. De hecho, el versículo final de este capítulo dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces hace justicia, que es muy importante la palabra justicia, como lo fue en el Sermón del Monte. Siempre hemos comparado la carta de Santiago con el Sermón del Monte para conectarla con Cristo y con el Evangelio, porque el Sermón del Monte lleva a la práctica el Evangelio, así como esta carta quiere que llevemos a la práctica lo que creemos. Y Cristo dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, o la aplicación práctica de lo que ustedes creen, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y recuerden que habíamos dicho que los escribas y fariseos habían llegado a enseñar muy bien la ley,
ser tremendos maestros o instructores, pero al final, aunque enseñaban muy bien cada detalle de la ley, la incumplían muy continuamente, desde sus corazones y en su vida práctica y secreta. Entonces no se trata de enseñar mucho, se trata de llevar a la práctica lo que sabemos. Y entonces el fruto de justicia o el llevar a la práctica lo que sabemos se siembra en paz. Entonces la sabiduría verdadera es la que lleva a la práctica la voluntad de Dios, porque tenemos paz con Él y porque queremos sembrar la paz en los demás y hacer la paz. Recuerden, la sabiduría es primeramente pura, la que viene de lo alto de Dios, y luego pacífica, y todo lo demás, sin hipocresía, sin incertidumbre, benigna, amable. Está en paz con Dios, está en paz en su corazón, habla para establecer la paz o buscar la paz, y hace las cosas para que la paz de Dios sea la que sobreabunde en medio de su vida. Señor, te damos gracias precisamente porque la sabiduría que tú nos das es pacífica, benigna, sin incertidumbre, sin hipocresía. Enséñanos a no tener la sabiduría del mundo que solamente busca lo suyo, ni la reactiva de un ser animal, ni mucho menos la diabólica o demoníaca que solo vive para ir en contra de tu voluntad. Ayúdanos, oh Santo Señor, a entender que sí nos llamas a ser sabios y a vivir en la práctica en paz para la gloria de tu nombre. Sabiduría de lo alto. Tú nos has dicho a través de este mismo autor de la carta, de esta carta de la Biblia, que te pidamos sabiduría. Así que te pedimos, tú sabes dar abundantemente y sin reproche, para poder vivir sabiamente en medio de esta tierra con los que tú nos has dado a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces Dios me los bendiga, que tengan un excelente resto de día. Recuerde llevar a la práctica cada vez que vaya a reaccionar, cada vez que vaya a hablar, cada vez que vaya a actuar, si esto que va a hacer es puro, conforme las intenciones puras de Dios de establecer su reino en Cristo, y si lo que trae es paz, amabilidad, benignidad, orden y gracia de Dios, y llévelo a la práctica. Cualquier inquietud, estamos para servirle. Dios los bendiga.